Colegas terapistas ocupacionales, en esta clase 9, en el marco de la unidad 4, donde estamos preparando este servicio de salud ocupacional, seguimos moldeándonos para ofrecer un servicio integral, un servicio pensado especialmente para la persona trabajadora, tal cual son diseñados los servicios de salud ocupacional, para el bienestar físico y mental. Y por eso considero necesario tener esta visión interseccional, poder pensar a la persona en su todo, holísticamente, empoderarla desde su ser mismo para poder trabajar con esa expectativa, con esa calidad, pero por sobre todo con la dignidad que se merece la persona trabajadora. Si bien desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hay resoluciones que abordan las cuestiones y el equilibrio mental de la persona trabajadora, vimos que no alcanzan, que hay más temas por seguir desarrollando, abordando, interpelando. Y entre ellos el reciente convenio firmado por nuestro país sobre las violencias y el acoso laboral. Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, para esta clase les propongo juntas, identificar e implementar una práctica profesional con perspectiva interseccional, transformadora en contextos de trabajo y en todos los procesos de intervención. Digo, en todos los procesos de intervención porque no solamente lo vamos a implementar en el contexto industrial. Hablamos de un proceso de apoyo a la habilitación para el trabajo, en esta búsqueda de empleo. ¿Cuántas discriminaciones y violencias se observan en la búsqueda de empleo, en la selección de un puesto de trabajo, en la preparación y el entrenamiento para un puesto de trabajo? También al momento de volver el trabajador, la trabajadora a su lugar de trabajo después de haber sufrido un accidente, lesión, enfermedad profesional. Y por qué no también pensarlo en una reconversión laboral, cuando se decide capacitarse, prepararse para afrontar las nuevas tecnologías que oprimen a la persona trabajadora para poder cumplir y responder a las exigencias del mercado laboral. Tenemos la experiencia y el saber vivido en su propio cuerpo de Kimberly, quien, esta profesora académica estadounidense, comienza con esta forma de ver a la persona en su contexto social. Esta persona define a la interseccionalidad como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión, por un lado, y por otro lado, esta otra persona que ostenta un privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. El problema social es el dolor que padece la persona que se encuentra como oprimida o como soporte de ese privilegio. Entonces, frente a esta situación, es que desde nuestra disciplina tenemos que intervenir, involucrarnos para mediar una relación equitativa de justicia y de equidad de derechos y, ¿por qué no, de cultura, de hacer un cambio, de hacer una transformación? Debemos, desde nuestro lugar de salud ocupacional, de generar bienestar físico y mental a la persona trabajadora, promover esta equidad y esta justicia. Como les decía, tenemos desde la aseguradora de riesgos del trabajo la posibilidad de afrontar estas instancias de malestar. Entonces, la idea es poderlas identificar
y poder justificarlas desde las causas originadas en el contexto laboral. Recientemente, entonces, en este convenio, como les comentaba al principio, que se firma junto a la OIT, aprobando el convenio 190 sobre violencia y acoso laboral, Argentina adhiere y entonces tenemos una herramienta desde la cual fundamentar las instancias de violencia observadas en los contextos laborales. Este convenio que focaliza sobre las violencias, y acá nos preguntamos, ¿a qué le llamamos violencia? ¿Qué es violencia y acoso? A todo lo que Kimberly decía, a todo aquello que oprime, a esas categorías establecidas socialmente y que repercuten luego en el contexto laboral, categorías creadas e idealizadas por la falta de humanidad, porque el ser humano en sus individualidades y en sus anhelos y en sus eh, enriquecimientos personales genera este tipo de categorías. Entonces, a esa categoría que causa dolor, a eso le llamamos violencia. Entonces, desde este convenio se le llaman a todas estas prácticas inaceptables, amenazas, comportamientos que se desarrollan una sola vez o de manera repetida, pero que se desarrollan, que pueden ser susceptibles a causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razones de género, género masculino, género femenino. Otras alteridades. Considerar las alteridades, las diferencias, las diversidades. Diferencias no desde una perspectiva subestimativa, no desde una diferencia que discrimine, sino una diferencia por la diversidad misma, diferencias necesarias para generar las alteridades y poder entender las diversidades. En este convenio se designa la violencia y el acoso que van dirigidas a las personas, como decíamos recién, por su sexo, género, o que afectan de manera desproporcionada a la persona por su género o sexo, e incluyen el acoso sexual. Lo vemos muy a menudo y van a ver videos y van a ver un posicionamiento de la mujer frente a estas instancias porque por ser mujer en este contexto laboral el acoso es mucho mayor. Por ser mujer físicamente, ¿no? Porque también tenemos que considerar a los cuerpos y poder definir en ese cuerpo esas otras alteridades y diversidades. Y también me parece muy interesante poder conocer este otro tipo de acoso y este otro tipo de violencia que lo hemos escuchado y tal vez muchos hemos hecho oídos sordos a esta opresión de imposición por poder al trabajo mismo. Cuánto control en la actividad laboral a través de la informática y de la tecnología, cuánto control a través de los celulares, a través de las líneas, a través de las diferentes redes, esta opresión en tiempos que se ha desarrollado y que ha transgredido los espacios, la intimidad, la integridad, la libertad de expresión. Bueno, poder considerar también esta instancia de acoso y de violencia desde el control por los medios tecnológicos. La mujer ha encontrado en el trabajo una salida, una libertad. Entonces, tenemos que mediar esta instancia que hoy la mujer está ocupando estos espacios que no se conviertan nuevamente en un lugar de violencia. Hay bastante bibliografía al respecto, cada vez hay más, pero necesitamos, desde nuestro lugar de salud ocupacional, justificar
primero identificar y luego justificar las instancias de violencia y de acoso que cada vez son más evidentes porque la mujer se anima cada vez a decirlo más y porque estas instancias cada vez se reflejan de una manera que logran ser identificadas. Entonces, registrarlas, presentarlas, denunciarlas. Otras violencias, como las que sugiere Mike Oliver, son las que vivencian las personas con algún tipo de discapacidad social, porque es la sociedad la que termina discapacitando y eh, definiendo esta categoría de discapacidad. La persona como tal, la persona como nació, la persona como es, afronta estas barreras que están impuestas socialmente. Tienen como bibliografía el modelo social para poderlo analizar y poderlo considerar en esta perspectiva interseccional. Realmente son muchas las manifestaciones. El tema es escucharlas, el tema es implementarlas como una forma de vida, considerando las alteridades de la vida del otro y de la otra persona. Otra de las perspectivas es la feminista, dada desde la teoría queer, donde la vida nos invita a pensarnos y a considerar en una planificación y en una estrategia de trabajo a el sexo por naturaleza y al género dado por una cultura. El género lo impone la cultura. Ser hombre o mujer está impuesto por una cultura y la naturaleza nos está diciendo otra cosa. Entonces, poder considerar esas instancias. Y también esta autora, este es el autor McGruber, eh, nos invita a pensarnos tal cual nuestros cuerpos, tal cual nuestra naturaleza, donde una lesión, un accidente, una enfermedad profesional, una enfermedad adquirida, es parte de la naturaleza. La discapacidad es una imposición cultural. Entonces, las invito a pensarnos de esta manera. Que cada uno de nuestros trabajos tengan esta forma de esta consideración al ser planificados. Y me animo a hablar de esta manera y a invitarlos a pensarnos de esta manera como terapistas ocupacionales, porque la justicia ocupacional, desde el modelo de la justicia ocupacional, estos conceptos son fundamentales, son básicos y, y nos obliga a pensarnos de esta manera como terapistas ocupacionales dentro del marco de la disciplina, a pensar en una justicia ocupacional que considere los derechos humanos en un contexto laboral con responsabilidades y generando recursos que faciliten a un pensamiento interseccional. Estrategias de pensar en justicia ocupacional dentro del contexto laboral nos lleva a pensar en una persona trabajadora con principios de empoderamiento, empoderamiento en su saber, empoderamiento en su experiencia, en capacitaciones individuales y colectivas, pensando en una diversidad, pensando en la incorporación de ese saber como persona trabajadora y facilitando esta participación ocupacional, a fin de evitar esta injusticia ocupacional que lleva a la opresión, a la marginación, a esta privación de poder dar el saber que la persona tiene desde su experiencia, desde su rutina, sus costumbres, su cultura, su lugar de residencia. Y la autora Platero Méndez nos propone estas 4 claves para implementar en cualquier tipo de planificación, que sea una planificación que considere estos ítems de examinar antes las categorías que imponemos y determinamos socialmente porque ya las tenemos incorporadas.